Pues muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos en este foro de Mujer Actual. Como siempre agradecido con la revista que siempre está en los temas. Hoy vamos a platicar de esta campaña. Bien lo comenta Lorenia, hace unos meses en el seno del Consejo Coordinador Empresarial emprendimos esta campaña. ¿Y de qué se trata esta campaña? Quiero platicarles un poquito de ella y luego pasar con nuestras empresarias que nos acompañan el día de hoy. Pero considerábamos que era súper necesario darle foco a empresarias y empresarios de esta ciudad. En años recientes hemos visto cómo incluso esa palabra de empresarios hasta cuesta trabajo digerirla, ¿no? Y nos encontramos solos. Muchas veces el empresario se encuentra solo allá afuera, enfrentándose a las adversidades de ser formal, de realmente luchar para mantener un proyecto vivo. Porque para ser empresario lo primero que tiene que pasar es tienes que ser soñador y tienes que soñar con algo. Y luego comprometerte a ese sueño para hacerlo realidad. Pero aparte de comprometerte con ese sueño y hacerlo realidad, es hacerlo en la formalidad. Y hacerlo en la formalidad donde pagas impuestos y te comprometes con tu país, porque a final de cuentas esto no camina sin impuestos. Todo lo que sucede en este país se debe a que existe un recurso, y ese recurso es a través de los impuestos. Y esos son los impuestos que los empresarios pagamos todos los días y hacemos que el engrane de este país siga caminando. Y por eso dijimos, bueno, necesitamos contar esas historias de esfuerzo, de sueños, de ganas, de sufrimiento, de complicaciones, que a pesar de los proyectos continúan, ¿no? Y mucho tiene que ver con éxitos, pero detrás de un éxito hay mucho sudor. Y por eso hoy tenemos a dos grandes empresarias que formaron parte de esta campaña, donde no nada más a ellas, como lo comentó Lorenia, fueron más de 100 empresarias y empresarios, y que obviamente en la ciudad hay mucho más que 100. Pero tuvimos la oportunidad de ponerle foco a estas historias de empresarias y empresarios que están construyendo sus proyectos exitosos, y que hoy queremos cerrar esta campaña y darle luz a ellos nuevamente y agradecerles por lo que le aportan, no nada más al país, sino a esta ciudad, ¿no? Porque también hay que hablar del DNA que tiene el empresario tijuanense. También el empresario tijuanense tiene un DNA muy específico y que hay que hacerlo notar. Y bueno, con esa breve introducción, quiero preguntarles a ambas, vamos a hacer una dinámica de unas 3 preguntas rapiditas, porque luego tenemos un espacio para reconocer a las empresarias y empresarias que hoy nos acompañan y que fueron parte de la campaña. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo decidiste ser empresaria? Primero, que nos platiques de qué se trata tu empresa, qué es lo que es tu proyecto. Y ya que nos platiques un poquito de tu proyecto, es ¿por qué decidiste hacerlo? O sea, ¿qué es lo que te hizo hacer ese proyecto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Empezamos, Jimena? Está muy interesante eso. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Carlos. De verdad, estar aquí y que empresarios grandes impulsen a las nuevas generaciones, de verdad que es algo muy significativo y que nos llena de orgullo a todos, ¿no? Creo que esa es la parte que uno tiene que hacer, no nada más el hecho de poner un negocio, sino el seguir pasando el conocimiento, seguir pasando la voz, y de la misma manera a mi hermana y a mí nos va a tocar en su momento seguir ayudando a las nuevas generaciones para que las empresas de México sigan creciendo cada día más fuerte. Entonces, gracias a Mujer Actual también por este apoyo,
y a todos los que están detrás de todos estos proyectos, ¿no? Que si no, esto no sería posible, estas voces no se escucharían y así pues no seguiríamos inspirando también a más gente a que se una a seguir luchando por sus proyectos. Y bueno, hablando de la pregunta, la verdad o la mentira, realmente, pues nosotros, hablando especialmente de mi hermana y yo, pues fue porque mi papá pasaba por una depresión muy grande, ¿no? Él en su momento fue empresario, lo digo porque mi papá ya falleció hace unos años. Él fue director general de una cervecería. De hecho, esa fue la razón por la cual nosotros llegamos aquí a Baja California. Y de repente se esfumó todo, las cosas cambian, a veces uno está arriba, a veces la vida te lleva a otros sitios y dejó definitivamente de trabajar en el medio de la cerveza, la cual lo llevó a una gran depresión. Mi papá, la verdad es que prácticamente lo fuimos a levantar y decir: papá, sí se puede, hay que seguir echándole ganas. Y entonces de repente se abre una oportunidad y dijimos: hay que volver a abrir una cervecería. Ya para esto había pasado ya mucho tiempo, varios años, y el tema de la cerveza artesanal en San Diego se estaba posicionando muy fuerte. Entonces también el tema del internet ayudaba a que ya no tenías que ir a Alemania a estudiar para ser cervecero, sino que YouTube te abría todos los canales o las posibilidades para tú poder ser autodidacta, si se puede decir así, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros empezamos a empujar a mi papá. Llegamos cuando la avenida Revolución estaba dañadísima por el tema de la delincuencia. Nadie pasaba por la Revolución. El que apostaba por la Revolución le decías: estás loco. Ahí la verdad es que el tema del crimen organizado acabó con todo eso y todos los locales estaban cerrados, no había comercio. Y nosotros, pues la verdad es que dijimos: hay unas rentas muy baratas ahí, hay que convencer a los dueños para que nos dejen rentar el negocio por $300 y empezar a hacer como el sueño que todo emprendedor tiene, ¿no? Ahí compramos un equipo muy barato, usado en San Diego, porque normalmente aquí en Tijuana hacemos eso, ¿no? Esa dinámica. Compramos de Estados Unidos a un buen precio, lo traemos para acá y empezamos a hacer magia con eso, ¿no? Y ese fue también el caso de nosotras. Empezamos con un equipo muy pequeño, con un sueño muy grande, y lo principal era volver a traer a mi papá en el negocio, que la verdad es que siempre amó, ¿no? Y jamás nos imaginamos a lo que nos iba a llevar todo esto, ¿no? Que es estar ahora mi hermana y yo con la cervecería, claro que apoyando con muchísimo cariño a la ciudad que nos ha visto crecer y que nos da todo. Y pues aquí estamos, ¿no? Así empezó nuestra historia. Nunca pensamos en emprender, nunca pensamos en ser empresarias, simplemente una cosa nos llevó a la otra y pues ya tenemos 13 años con la cervecería. Un aplauso, por favor. En este tiempo que llevan en el proyecto, obviamente hay momentos complicados, ¿no? Incluso no dudo momentos que pensaron incluso abandonar el proyecto. Es algo muy normal, donde hay que tener mucha resiliencia, ¿no? Donde dices: es que necesito continuar, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar en ese sentido, ¿no? Platícanos algunos de esos momentos de la verdad, ¿no? Que tuvieron que tomar decisiones difíciles para continuar con el proyecto. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, la verdad es que en el trayecto de estos 13 años hemos tenido muchísimos momentos complicados, que una realidad es que sí hemos querido tirar la toalla. O sea, creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, ¿no? Dices: y ahora, o sea, ¿y tanto para qué? ¿Y para qué sigo, no? Porque hay veces que no encuentras la respuesta de muchas cosas, pero yo creo que tres situaciones sí marcaron mucho el quiero seguir aquí, ¿no? Que una a todos nos pasó fue el tema de la pandemia. Nos cambiaron totalmente la jugada.
el tema también de trabajar con familia es complicado y es bonito, y digo, en el tema con mi papá, era una persona que tenía unas ideas totalmente diferentes a nosotras, y ese estire y afloje, ¿no? De saber, respeto tu sabiduría, pero también quisiera que implementaras mis ideas nuevas. Fue un tema muy complicado. Digo, yo en el trayecto del emprender o de ser empresaria, conocí a Jimena como mi hermana, ¿no? Pero no sabía que podíamos ser tan buenas amigas. Y esto lo descubrimos en el trayecto de trabajar en este proyecto. Y definitivamente una muy grande fue cuando mi papá falleció, porque no solamente era vivir el luto del fallecimiento de tu papá, hay una realidad, hay un negocio, ¿no? Y el tema del fallecimiento de mi papá, estaban comprando un equipo grande para hacer cerveza, se vinieron muchas deudas económicas que realmente Jimena y yo no teníamos ni por dónde pagarlas, ni por dónde empezar, y creo que te sale una fuerza tan grande que yo creo que si alguien te hubiera explicado lo que iba a pasar, tú hubieras dicho, no puedo, o sea, no puedo y no quiero pasar eso, ¿no? Y cuando estás en la situación, hay una fuerza que te impulsa, que de repente volteas a ver y dices, ¿cómo le hice, no? Entonces, yo creo que en el momento en que mi papá fallece, sí marca una brecha muy grande para Jimena y para mí, porque teníamos dos caminos: o cada quien se va para su casa y sigue estudiando o haciendo lo que quiera, porque realmente era un sueño que empezamos por mi papá, era impulsarlo, o seguimos con el proyecto, ¿no? Entonces, Jimena y yo lo platicamos. Estábamos cambiándonos también de ubicación en el momento que fallece mi papá. No había dinero, habían unos pocos ahorros que ya se debían, y eso dijimos, pues con el dinero que ya debemos hay que jugárnosla a ver si funciona, ¿no? Y es una moneda al aire, a ver qué pasa. Entonces yo creo que ese momento en lo personal sí me marcó mucho en decir, sí quiero seguir con este proyecto, ¿no? Porque realmente hay una fuerza muy grande que te hace impulsarte para poder seguir. Y bueno, seguimos aquí, así que creo que vamos haciendo un poquito las cosas bien. Muy bien. En una de las entrevistas que tuvimos muchos segmentos, me tocó entrevistar a Ramiro Cárdenas, un gran empresario de la ciudad. Y platicábamos y le preguntaba yo alguna característica o algo que me podría comentar de ser empresario. Y dice, mira, Carlos, hay un sentimiento que el empresario siempre va a tener, y hay que hacerlo ver, y es miedo. El empresario que en su momento no tenga miedo de emprender, no tenga miedo en su proyecto, pues no es empresario. Al final de cuentas, hay que normalizar muchas veces ese sentimiento de miedo, ¿no? Y muchos de los que hemos emprendido y hemos estado en situaciones, pues tienes miedo. Y si no funciona, y si genero una deuda, y si no tengo para pagar, y si a final de cuentas, ¿no?, de lo que estamos hablando y escuchando es que hay cosas que hay que normalizar. Se vale tener miedo. Es imposible, como dicen, tener todo bajo control, todo visto, todo controlado. Siempre va a haber algo. Y siempre vas a correr un riesgo. Y por eso era para nosotros bien importante en esta campaña, como nuestras empresarias que tenemos aquí, a otros decir, hey, gracias porque le estás apostando, gracias porque estás contribuyendo, gracias porque estás generando empresa, gracias porque estás generando empleos, ¿no? Y ponerle foco precisamente a todas esas personas que están haciendo algo diferente y que están siguiendo sus sueños. Ahora, la campaña se llamaba Somos Empresarios Orgullosamente Tijuanenses. Quiero cambiar un poquito ahora el tema de la identidad, ¿no? Y cómo nos identificamos como tijuanenses. Porque en efecto,
tenemos un DNA muy peculiar, ¿no? Los tijuanenses. ¿Qué te ha dado Tijuana a ustedes? ¿Qué les ha dado Tijuana como empresarias? Que dicen, mi proyecto ha sido exitoso porque Tijuana me ha brindado esto. ¿Cómo conectas tu emprendimiento con esta ciudad? Híjole, digo, Tijuana de verdad es que tiene su propia magia y yo siempre lo digo, es que no lo entenderías hasta que uno está aquí, ¿no? Hasta que lo vives, hasta que pisas esta tierra y entonces te empiezas a dar cuenta de toda la diversidad y de todo lo que tiene que aportar Tijuana. Y yo creo que la gran magia que tiene Tijuana, siempre lo he dicho, es su gente. Gracias a toda la gente que vive aquí, a todo el tema multicultural que vivimos aquí, al tema de la frontera también influye muchísimo, pues las empresas de aquí son lo que son, ¿no? Nosotros estamos totalmente conscientes que no estaríamos en este momento, no llevaríamos 13 años de trayectoria si la gente de Tijuana no hubiera creído en una empresa local. Independientemente de haber turismo como americano o de algunos otros países, porque ahora ya lo tenemos, ¿no? Ya nos visitan, de repente llegan a la cervecería y ¿de dónde vienes? No, de Hawái. Ay, o sea, la verdad es que sí te sale un signo de interrogación y dice, ¿cómo supiste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿No? Pero el primer cliente que fue a tocar la puerta de la cervecería fue un tijuanense, fue una persona local. Curiosa, porque así somos todos aquí. Nos encanta, digo, para los que no nos conocen, ¿dónde empezamos? La verdad es que estábamos en un pasaje en donde nadie apostaba ni un peso por él, o sea, ni siquiera yo mismo hubiera entrado porque parece que iban a saltar. Entonces, pero el tijuanense se animaba. Entonces, normalmente cuando uno cocina cerveza, sale un aroma que es inevitable no darte cuenta. Es como cuando uno hace un pastel, huele delicioso, cuando uno tuesta café. O sea, pasas y dices, alguien está tostando café o me está haciendo un cafecito, ¿no? Cuando uno hace cerveza, tiene un olor, cuando la malta entra como en el hervor caliente y despide un olor que la verdad es muy similar al pan. Entonces, donde nosotros estábamos, no era la excepción, cocinabas, sube y empieza a subir las escaleras y sale por ese pasaje donde nadie se animaba y en eso llegaba la Avenida Revolución y por ahí pasaba un tijuanense, ¿no? Que iba a tomar su transporte público, porque en esa época, pues solamente la Revolución era algo para hacer conexiones, ¿no? Nadie venía como a turistear. Y entonces, de repente estábamos cocinando ahí y ya teníamos a gente viendo qué rayos estábamos haciendo. Y entonces veían a un papá y a sus dos hijas con una olla que parecía de tamales, ahí como que diciendo, no, ponle, quítale esto, no sé qué, esto sí me gusta, ¿no? Y de repente teníamos así como los ojos de la gente afuera diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué huele así? ¿Qué es esto, no? Y para ese entonces, hablar de producir cerveza no era algo muy común en la ciudad. Entonces, cuando tú le decías a la gente, estoy haciendo cerveza, se quedaban con cara de ¿qué? Y esa fue la gente que creyó en las empresas locales, y esa fue la gente que nos ayudó a desarrollarnos. Por eso nosotros actualmente con el tema de los precios, digo, obviamente pues es un negocio y es una empresa, pero tomamos muy en consideración eso, porque es una empresa para la gente que vive aquí. Y gracias a los turistas locales, a la gente de la localidad que apostó y dejó de decir, yo ya no quiero este producto, voy a apostar por uno, aunque sea chiquito, aunque no tenga todo el glamour que normalmente tienen los productos grandototes. Yo voy a venir y me voy a tomar mi cerveza aquí, ¿no? Y gracias a ellos, pues han seguido creciendo las empresas de la localidad. Entonces, por eso nosotros respetamos mucho los precios, porque sabemos que esos precios son para la gente de aquí que siempre ha creído en nosotros. Y para mí esa es la gran magia que tiene Tijuana. Ustedes, al igual de que muchos nos han acompañado en la campaña desde el inicio, creo que fueron de las primeras empresarias que invitamos a la campaña, estuvieron en varias presentaciones con nosotros, en varias publicaciones, en varias revistas,
en algunos espectaculares. ¿Qué fue esta campaña para ustedes? ¿Y cómo se sienten después de haber estado en esta campaña y qué les pudimos aportar? La verdad fue una campaña que para mí superó totalmente mis expectativas, y sobre todo la forma en la que unieron, ¿no?, al sector empresarial, porque a veces platicamos entre nosotros si estamos haciendo las cosas bien o si somos las únicas que pensamos así, y cuando te empiezas como a agrupar con los que estamos, como nos dicen, como medios loquitos, ¿no?, te das cuenta que no estás tan loco, o sea, simplemente tienes una forma de pensar totalmente diferente, y por eso podemos tener este tipo de proyectos tan innovadores, ¿no? Y para mí, escucharlos, reencontrarme con gente que hace mucho que no veía, o ver caras que a lo mejor las veía en sus proyectos, pero no tenía el gusto de conocerlos, y hacer este tipo de networking, y fue como muy enriquecedor y definitivamente muy motivacional de decir, ok, hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir por Tijuana, y Tijuana se lo merece, porque la verdad yo estoy cansada de que hablen mal de Tijuana, y ahorita vas a otros estados y la gente te dice, oye, hay buena comida, ¿verdad? Hay buena cerveza, hay buen vino, aunque sea Ensenada. Al final yo siempre digo que Tijuana, Ensenada, Mexicali, o sea, Tecate, todos somos la baja, así yo lo considero, ¿no? Y cuando empiezas a escuchar eso dices, ay, sí, o sea, sí hay buena comida, sí hay buen talento, o sea, el tijuanense es multicultural, ¿no? Entonces, volver a agruparnos, bueno, que nos agruparan ustedes, la verdad fue muy enriquecedor y fue súper motivacional. Yo me llevo muchísimo de este proyecto. Agradezco que nos hayan tomado en cuenta, que nos hayan presentado, y también agradecerte muchísimo a ti, o sea, todas las como proyectos dentro de todo el proyecto. Escucharte para mí fue otro nivel, ¿no? Así que me llevo mucho, y creo que todos los que estuvimos dentro también, porque yo lo he escuchado, superó totalmente mi expectativa. Entonces, a mí me daba gusto encontrarme con algunos que participaron, y les daba mucho orgullo verse en un espectacular, o que me daba gusto escucharlos que incluso que sus ventas subían, que me decían, es que ya saben de qué se trata mi negocio, ya me buscan por mi negocio, ¿no? Y eso para nosotros era súper importante, darles ese foco, ¿no? Otra vez, darles ese foco a muchas empresarias que estaban en este tema, ¿no? Que a veces nos sentimos solos, ¿no? Nos sentimos solos como emprendiendo algo, y dices, bueno, ¿quién está ahí, ¿no? Y construir estas redes de empresarias y de empresarios, y que no eres el único, como dices, no eres el único loco o loca, ¿no?, que dices que estoy haciendo algo, sino es súper importante. Ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿No? ¿Cómo consideran ustedes, cuáles son esas tareas pendientes que tenemos para poder motivar a tener más empresarias y empresarios? Es indudable que estamos perdiendo la batalla. El grado de informalidad cada vez crece más. Muchas veces una persona que deja un empleo formal decide emprender algún negocio informal. Baja California es el segundo estado con más formalidad en este país. Sin embargo, tenemos estados en México donde más del 80% de la economía es informal. ¿Y qué significa eso? Pues que estamos matando la vaca, ¿no? Este país necesita recursos para seguir adelante, y solo esos recursos se obtienen de la formalidad. Bajo su experiencia y lo que han vivido, ¿qué tenemos que hacer para motivar y invitar y hacer más empresarias y empresarios que realmente crean en la formalidad y estén en la formalidad? Para ustedes, ¿qué hay que hacer? Pues hay varios detalles que yo creo que son muy importantes. Uno es siempre compartir.
El compartir, el de hecho, o sea, estos foros, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, realmente no es el hecho de estar aquí que te vean, sino el compartir tu historia y que los demás se vean también reflejados en eso. Y digo, siempre que subimos a un foro a hablar sobre nuestra historia, es de verdad que con todo el deseo de que la gente se lleve algo, se lleve una inspiración. Y si por alguna razón están como por la cuerda floja y dicen, voy a dejar esto, es como, ¿sabes? Estás escuchando a gente que le pasa exactamente lo mismo que tú, ¿no? Entonces, el siempre mantener como esa información fluida, creo que es una responsabilidad que tenemos como comercio, como empresarios. Es algo que es parte de aportar, eso es aportar a la comunidad. Fuera de uno de ser superestrella, salir en un rockstar, sinceramente no es el propósito. El propósito es seguir fomentando y seguir creando como esa esperanza que mucha gente también necesita escuchar, ¿no? Así como nosotros, digo, yo te escuché a ti y de verdad es como que digo, ¿sabes qué? Tengo que seguir luchando y tengo que seguir adelante, ¿no? Eso es algo que nos hace falta y definitivamente la unión. El sector empresarial no está 100% unido. Siguen peleándose los unos a otros, siguen viendo quién es mejor que otra persona. La verdad es que los empresarios no debemos de seguir esas líneas. Ya sabemos qué pasa cuando uno actúa de esa manera. Y precisamente el no estar unidos es lo que provoca mucho tipo de cosas, ¿no? Yo la verdad sí invitaría al sector empresarial a que dejen como todas esas cosas detrás y realmente nos agrupemos, nos unamos, seamos estratégicos y créanme, porque yo lo he visto en otros sectores que no son empresariales precisamente, que sí avanzan, porque sí funciona. Pero sí hace falta aquí en Tijuana esa unión. Yo sinceramente en cierto momento yo perdí la fe en las cámaras. Como joven yo decía, me sentaban en una silla en alguna cámara y yo decía, pero es que ¿qué estoy haciendo aquí? Sinceramente, pues venir a aplaudir no puedo, o sea, mi tiempo vale y la verdad es que yo produzco más estando en otras partes que aquí nada más viniendo a aplaudir, ¿no? ¿O a quién? Y entonces creo yo que debemos de cambiar ese enfoque como cámaras y gracias a ti y a que de verdad el CCE volteó a ver a todo esto, es que nos empezamos a agrupar de nuevo. Pero eso es urgente. Si seguimos actuando separados, no vamos a llegar a ningún lado. Y realmente, pues el paso va a ser muy corto, ¿no? No va a ser algo que siga dejando trayectoria, siga impulsando y siga haciendo que las empresas crezcan. Y el otro, y ya rapidito, es que los empresarios, los grandes, no nada más se dediquen a estar como en sus propias empresas, sino, por ejemplo, pasa como en otros países que están mucho más desarrollados, ¿no? Le invierten a los proyectos locales, hacen alianzas y es como, no nada más los proyectos chiquitos van y piden apoyos del gobierno, sino se apoyan también del mismo empresario grande. Eso también hace mucha falta en esta ciudad, que entonces los que ya de alguna manera llevan ese camino recorrido volteen a ver a los demás y empiecen a hacer esa red que hace mucha falta. ¿Seguimos? Bueno, digo, hago un comercial. Aquí está Aarón Vittorio del Consejo de Desarrollo de Tijuana. Y lo comento porque dentro del Consejo existe todo lo que es una vertical dedicada al tema de emprendimiento, donde no nada más se generan convocatorias, hay empresarias y empresarios que entran a los proyectos, se les capacita, hay todo un proceso ahí, porque muchas veces, muchas de las preguntas recurrentes que venían es ¿dónde me capacito? O dónde encuentro información, o cómo puedo aprender más, ¿no? Porque bien como lo comentan, a veces tenemos muy buenas ideas, pero cómo llevo esa idea a un emprendimiento, a un negocio formal,
a que realmente sea un éxito, a que sepa cómo hacer un plan de negocios, a que sepa que es un estado financiero. Entonces, bueno, hoy en la ciudad tenemos al Consejo de Desarrollo de Tijuana y que realmente tiene un eje de emprendimiento muy exitoso. Hace unas semanas estuvimos en la UABC en la presentación de algunos proyectos de emprendedores. También es cierto que sí hay dinero allá afuera. O sea, es más difícil hoy encontrar una buena idea que dinero para financiar un proyecto, un buen proyecto. Pero hay que capacitar a los emprendedores para saber cómo integrar un buen proyecto. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en la capacitación de nuestras empresarias y nuestros empresarios cuando tienen una buena idea para poderlas acercar a esos empresarios que están dispuestos a financiar esas ideas. Creo que ahí tenemos mucho que trabajar. ¿Ya se nos acabó, Lorena, o qué hacemos? Ah, bueno. ¿Te presto el micrófono? Bueno, sí, se nos acabó el tiempo, pero obviamente es muy importante para esta campaña de Somos Empresarios pedirle de favor que nos acompañen aquí arriba quienes hicieron durante 5 meses la historia y desarrollaron en su experiencia, compartieron cada uno de esos momentos que los convirtieron hoy en empresarios orgullosamente tijuanenses. Quiero pedirle de favor si nos pueden acompañar en el estrado a Rufo Ibarra, Pedro Hoyos de Enmienda, Héctor Villaseñor, IMS Global, María Emilia Barba Maldonado, adelante, adelante. Marisol Hurtado, apláudanles fuerte. Lisette Álvarez Durazo, Zen Cookies. Te lo doy. Carla Ivonne López Herrera y Jimena López Herrera, pero se los tiene que dar Carlos, no yo. Francisco Rendón Díaz de CIR, Sonia Navarro, yo ahorita la vi ahorita. Un aplauso. Ailín Alejandra Ruiz Favela, ¿dónde está Ailín? Ana Luisa Ley, Fabiola Quintero de CUL, Javier Caro y Diego González, Javier Caro de la Justina y Diego González, que no pudieron estar el día aquí. Un fuerte aplauso para ellos porque fueron pilares en esta campaña. Sin duda, este momento es muy especial para ellos porque 5 meses, como bien lo decía Jimena, permitieron unirse, conocer sus historias y compartirlas con cada uno de nosotros. Esta aventura inició hace 5 meses, ¿verdad, Zaida? Y sin duda, Zaida, que aquí tengo la única portada que nos queda ahorita ya, Zaida, tengo la primer portada con la que salió esta campaña y es donde empezaron a ver a ellos compartir. Zaida, ¿se nos puedes acompañar, por favor, para agradecerte también este enorme trabajo que hiciste junto a Carlos y todo su equipo? Sí. Carla Bravo de Revista Campestre, por favor, que hoy la portada de esta publicación del mes de febrero, del mes de febrero, está dedicada a esta campaña. Ellos son solo una muestra de todos los que son parte de las historias que se viven desde Somos Empresarios orgullosamente tijuanenses. Quiero pedirles un fuerte aplauso para ellos, si nos lo permiten. Pueden ponerse al frente, Zaida y Carlos, nada más para entregar de forma oficial el agradecimiento de parte de la revista Mujer Actual. Al frente, si nos puedes acompañar, por favor. No vamos a bajar, ¿no? No, te juro que no. Sí. No van a bailar. Es el agradecimiento por la campaña. Perdón. Para la foto oficial, si se pueden juntar un poquito más. Ok. Por eso digo que así. Bueno, antes de bajarnos, porque ya vamos a romper filas, creo que estamos en el momento de agradecimientos, obviamente a los medios de comunicación,
Revista Campestre, a Mujer Actual, a su directora Zaida, que siempre ha estado con nosotros, a Lorenia. De verdad que también creo que mucho el agradecimiento es a ti por el trabajo, por el acompañamiento, por todo, al CDT, porque obviamente es nuestro socio en este proyecto, obviamente con los recursos de FIDEM, a nuestra directora Cecilia, a todos los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, porque al final uno es un portavoz de 17 presidentes, presidentas que a final de cuenta forman parte de esto. Dentro de los empresarios que están aquí, empresarias que están aquí arriba con nosotros, pues representan diferentes sectores, diferentes industrias, desde el sector restaurantero, desde las bebidas, desde la moda, desde la industria, desde el procesamiento de alimentos, desde la industria del vino. Tenemos ahora sí que una diversidad, ¿no? Porque así de rico es nuestro ecosistema empresarial de nuestra ciudad, que diferentes trincheras, diferentes proyectos, todos ellos exitosos. Queríamos realmente nosotros mostrar esa fotografía de todo lo que se hace en esta ciudad, ¿no? Entonces, muy orgullosos de haber concluido hoy concluimos esta campaña. Esperemos que vengan otras campañas y que esto sea un efecto multiplicador, que seamos fuente de inspiración para otros emprendedores, emprendedoras que quieran seguir y construyendo una mejor ciudad, ¿no? Gracias a todos, gracias otra vez a Lorenia, a Cecilia, a Aarón, a todos, aquí está Huicho, a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena.